Cuando ustedes suben a la colina, lo que están donde están los invernaderos, ese es mi laboratorio, ahí me pueden encontrar. ¿Mm? El texto guía, ya saben cuál es. Saben cómo llegar, está el link dentro del Moodle. Contraseña no se la den a nadie, FB. Lo tenemos así solo por protección, pero lo están usando estudiantes de agronomía, de forestal, de biología, de distintas partes de Sudamérica, así que es una buena forma. Claramente un poco más viejo, el Ty Seeger, que es esta edición la que estamos usando, mostré varias. Antes usamos esta que es la del 98, esta del 2002, y la traducción 2006, pero es del 2002. Y acá va a salir esta, la quinta edición, pero obviamente no lo hemos podido piratear y no está ni en papel, así que no lo muestro solo porque me gustaría tenerlo, pero ese es un texto guía complementario. Y luego vamos a tener otro tipo de libros de apoyo, como por ejemplo este otro que escribió un colega Marino Cabrera, donde tenemos nosotros, en mi laboratorio tenemos 2 capítulos al menos, y que vamos a citarlo cuando corresponda. Entonces, están tres tipos de artículos para nuestro curso, van a estar todos en digital y citados cuando se requieran. Bueno, ya vimos el programa, así que ahora entramos en materia. Este es el temario de la clase 1. Vamos a hablar del reino vegetal y vamos a meternos dentro de la célula vegetal a ver aquellos elementos que son propios de la célula vegetal y que probablemente ustedes no lo vieron. O sea, algunos están presentes en las células animales, pero no, la membrana, por ejemplo, pero la pared celular es solo de los vegetales, ¿no? El citoesqueleto está presente en los animales, pero tiene una función muy distinta en las plantas. Y vamos a hablar de crecimiento vegetal y conexiones intercelulares que también son característicos de las plantas. Yo hice la pregunta y ya me quedó claro de que vieron célula pero animal, que en biología vegetal, Catherine, ¿me podrías confirmar tú? En biología vegetal vieron tejidos, ¿no? Catherine Flores, perdón, tengo que decir el apellido. ¿Vieron tejidos? Sí, profe, tejido parenquimático. Sí, pero no vieron células. Sí, lo vimos. O sea, ¿cómo? Vieron dentro de la célula. A ver, ¿cómo definirías una célula vegetal? ¿Cómo la definirías? Como la unidad básica, estructural, de herencia. Claro, Que pero tenía eso ese sentido. es teoría ¿Sí? celular. Pues no, pero lo que pillería. De una vegetal, dije. Célula vegetal. Ya, Uno la dice, unidad esta es básica. una célula vegetal y esta es una célula de un bistec, que no es vegetal, salvo que sea un bistec vegetal. Animal, me refería al bistec. Cuando te dan un bistec y tú dices que es origen vegetal o animal, ¿cómo sabrías tú si es vegetal o animal? El sabor no podéis ¿Dónde saberlo porque proviene? son casi idénticos. Porque por dónde proviene en este caso del Sí, animal. pero tú te vas a comer un burger vegetariano y te dan adentro viene una cosa que parece igualito, está texturizado igualito, pero ¿cómo sabrías que es vegetal o animal? Y no por la etiqueta, pues, porque te pueden engañar. Puede ser por las partes que tienen en este caso, las células que tienen ciertas diferencias con las animales, por ejemplo. Ya. A ver, creo que al Benjamín Sepúlveda no lo has preguntado todavía, ¿no? Ya, Benjamín. Contesta usted. Benjamín Sepúlveda. Está en la cocina viendo que están haciendo el almuerzo. Ya, pues. Tienen que contestar, ¿ah? Parte del compromiso de los bonos extras porque están presentes, pues. No solamente para la foto. Alejandra Fredes. ¿Sí?
Profe, La ¿cuál era la pregunta pregunta? era, ¿cómo sabes que lo que te estás comiendo es una célula vegetal y no una célula animal? Por la estructura, la célula vegetal tiene mm, no sé, es verde, tiene vacuolas, O centriolos, sea, una papa frita para ti no es célula vegetal. sí, ¿Ya? Una sí. onion ring, o perdón, una aritos de cebolla. Estoy pensando en el Burger King o en el McDonald's, no sé. Porque tienen, esos son vegetales, pero no son verdes. Mm. Entonces, ya. Mm, Ustedes van a llegar a hacer su clase, de decir, esto es una célula vegetal y esto es una célula animal. Van a tener microscopio, supongamos que tengan. Además, ahora con las cámaras, con los celulares se pueden hacer microscopios bastante fáciles. Es decir, mire, alumnos míos, esto es planta, esto es animal. Sigue Alejandra. Y Benjamín, ¿qué es lo que despierta? ¿No me lo pueden despertar? Profe, es que ya al verlas así se nota que tienen diferencia en los componentes. No, bajo lupa. Pero ¿cuáles son los componentes? ¿Qué es lo que estoy esperando en la respuesta? La vacuola, que si Mm, yo pienso en una célula vegetal, lo primero que se me viene a la mente es una vacuola. El claro, agua. pero las células meristemáticas tienen vacuolas pequeñas. Profe, Y la forma los de la célula es centriolos, distinta. Ya, a ver. los cloroplastos. Plastidios. La presencia de plastidios. Cloroplasto es un tipo de plastidio. ¿Ya? Alguien dijo la forma. ¿Qué forma tienen las células vegetales? A ver, ¿cuál fue? ¿Ustedes saben cómo se descubrieron los microscopios? ¿Por qué se llama célula? Por las celdas. Por la observación de tejido vegetal se observaban las celdas, eran células muertas en este caso. ¿Cuál fue el primer Y observación de una célula vegetal? de Robert Hooke, De un La ¿Qué del concho. vio, corcho. po? De un corcho. de Y un lo que vio corcho. fue unas celditas. Por eso le puso célula. O sea, y lo que él vio la pared celular, que no me lo han dicho. La pared celular es. En el chat lo escribieron. Ya, pero yo no veo el chat. Cuando uno presenta, no ve el chat. Chat tiene 8 preguntas. Sí, yo no uso, sí. Ya, ok, celdita, pared celular, ya. ¿Qué más de la célula? La Valeria no tiene micrófono. Valeria, ¿puedes solicitar un micrófono a escuela? ¿Saben eso, no? Yo ya en las primeras clases que eran Zoom, yo les compré micrófono a mis estudiantes, pero a esta altura ya la universidad le entrega sus materiales. ¿Eh? Bueno, pero en fin, pues no sé por qué se les puse el micrófono. Aparte de la pared celular, ¿qué más? Me dijeron plastidio, o sea, cloroplasto, digo ya, plastidio, porque es una categoría. ¿Algo más? Y la vacuola grande, ok, dije sí, pero en general sí. Si tiene vacuolas grandes, podría ser vegetal, pero si no tiene pared celular, no es vegetal. ¿Eh? Plasmodesmos. Definitivamente eso es vegetal. Sí, correcto. Porque los plasmodesmos son perforaciones a través de la pared celular. Así que estamos claros. Ok, veamos, avancemos un poco más, a ver si Benjamín todavía no me despierta. Prepárese, Benjamín, para la siguiente respuesta. Entonces vamos a ver acá, dentro de los temas tenemos aquí. Bueno, esto de los dominios, los reinos, siempre me imagino que lo vieron ustedes bien. ¿Cuántos reinos hay? 5. 6. 5 es Whittaker de 69. De hecho, yo estudié con esto porque mi profesor, que yo hice clase, mis clases son en 77, 78, entré en 78 a la U, con 17 años, y claro, me hablaban de 5 reinos, no de 6. Ya están separados Eubacteria de Arcobacteria del 77. Pero, en fin, si uno piensa que diferencia solo plantas y animales, está pensando
en Linneo en 1335, es así de antiguo. Las protistas aparecen en trabajo de Haeckel, que agrega un tercer reino protista, que era realmente un saco de gato, digamos, no sé qué son los sacos, pero tiene muchas cosas adentro. Esto de procarionte y eucarionte es de ahí cerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Chatton pone dos, estaba hablando de los imperios, ¿no? Imperios. Procarionte y eucarionte. Copeland ya empezó con 4 reinos, separó vegetales y animales que estaban claritos, pero los protistas me los separó de Monera, y acá protistas eran eucarionte. O sea, ¿qué significa eucarionte, Benjamín? Benjamín Sepúlveda Leighton. No está presente, ¿no es cierto? No activa el chat, no hace ningún signo de vida. Camila, perdón, dale. ¿Se refiere a la definición, así como eucarionte, presencia de núcleo? Correcto, eso sí. Sí, porque, como dice, las con núcleo eran sin núcleo, es lo que se separaba acá. Pero fíjense cómo originalmente las protistas no tenían esa separación, ¿no? Era planta, animal y todo lo otro. Pero ahora, aquí, el 56 separó los protistas, la dejó como eucarionte, y luego están Monera, otra vez un saco de gato acá. Sí, gato. Y luego, dentro de protista, el 69 con Whittaker, separó hongo de protista. Aquí fue la gran separación importante. Y luego, ya el 77, al separar eubacteria de arcobacteria. Ustedes tuvieron microbiología, ¿no? Sí. ¿Microbiología? Benjamín dice, profe, estaba en la cocina, lo siento. Pero ya está, despertó ya, ¿no? ¿Volvió o no? Benjamín. Sí, profe, si no está dormido. No, está ahí en la cocina, pero, en fin. Entonces, estate atento porque te voy a hacer alguna pregunta pronto. Y luego, esto es lo más moderno, hasta donde yo sé, eucaria, arquea y bacteria como los 3 dominios. O sea, 3 dominios donde el dominio bacteria tiene la eubacteria, la arquea tiene las arqueobacterias y la eucaria todo el resto. O sea, una lechuga, nosotros, un hongo, son eucaria y nos separamos de las bacterias. Bueno, esto también lo vieron ustedes en taxonomía, cuando hablamos de especies, y acá hacia arriba estarían los individuos. Cuidado con esa, confundir especie con individuo. Y aquí estamos hablando de reino y dominio, estas últimas 2 categorías de arriba, la vida maya. Pero esto ya lo vieron, así que no me quiero meter mucho en ese detalle, pero sí desde el punto de vista evolutivo, cuando aparece cada cosa, esto es como apareció, como fue avanzando el conocimiento, pero cuando Profesor, uno mira, dígame. yo había leído algo sobre el reino cromista, no sé si está bien, que Los incluía cromis, algunas algas pardas, algas doradas. sí, vamos a ver a continuación, sí. Los cromistas es un grupo que está por acá. La siguiente diapositiva está claro. Esto incluye algas café. Pero es una división nueva, más reciente. Este es el esquema que está en el capítulo del libro. Por acá abajo los procariontes. Pero lo que importa acá, aparentemente la vida proviene de un ancestro único, universal. Todos vienen de una misma, todos somos, dicen, polvo de estrella, pero además tenemos un solo origen filogenético en principio, con muchas extinciones y muchos líneas evolutivas perdidas, pero en la base de la vida están las eubacterias. Y luego las arcobacterias se derivan de las eubacterias. La aparición del núcleo es el primer evento grande que separa entonces procariontes de eucariontas. Y aquí, por acá están los arqueozoa, que tienen núcleo, pero no tienen mitocondria. De hecho, ellos pueden ser hasta una mitocondria. ¿Profe? Dime. ¿Tiene así como alguna mnemotecnia o algo para recordar como
¿Cuál es la característica principal de la eubacteria en comparación con la arqueobacteria? ¿O qué significa eu y arqueo? Como para saber diferenciarlos siempre, porque nunca he sabido esa diferencia, igual es como básico. Sí, buena pregunta. Buena pregunta. No sé porque no son dentro de mis grupos. Chale. Pero vamos a buscarlo. ¿Te parece? Busquémoslo porque me parece interesante. Porque uno pensaría que arqueo es como más antiguo. ¿Mm? Pero eu tiene Claro. que ver con el origen. ¿Mm? Vale. Ya. Ok. Aquí claramente la diferencia es núcleo. Aquí, para los procariontes, vamos a tener que echar a mirar. Yo no lo recuerdo en este momento. Soy sincero. Lo importante acá es que la aparición de mitocondria, en rigor, la simbiosis con las mitocondrias de una bacteria aeróbica, que aparece, es lo que separa de este grupo de las arqueozoas. De esto quedan muy pocos ejemplares, muy pocas especies. Luego, la simbiosis con una cianobacteria, muy temprano también en la vida, o sea, en principio todos los eucariontes tuvieron en su momento simbiosis con cianobacterias. Y de acá se deriva una primera línea que son los protistas, en donde algunos de ellos, como los dinoflagelados que perdieron el plastidio, o los zooflagelados, pero todos ellos tuvieron, incluyendo, aquí están las euglenas, ¿no? Dentro de los protistas. Luego, acá hay una segunda simbiosis. ¿Entiende que cuando hablo de simbiosis, de mitocondria y simbiosis de cloroplasto o de plastidio? ¿Benjamín? ¿Cuál es el origen de las mitocondrias? ¿El origen de las mitocondrias? Sí, pues. No lo sé. Esta es la teoría endosimbiótica. ¿A eso se refiere? Sí. Mitocondria derivada de una bacteria aeróbica. Está acá escrito, por eso quería que... En donde la membrana externa de la mitocondria es de la célula, de la célula eucariótica. Pero la membrana interna o las crestas mitocondriales es la membrana interna de una bacteria. Y esa bacteria, que es la mitocondria, se divide con su DNA circular que tiene adentro, con esa información, y cuando se divide la célula principal, la eucarionta, algunas mitocondrias quedan por un lado, otras quedan por otro lado. O sea, hay dos cargas genéticas, la del núcleo y la que están dentro de la mitocondria. Tú sabes qué es eso, ¿no, Benjamín? Yep. Cada una de tus células y las células de tus alumnos, de tus compañeros, tienen dos informaciones genéticas. La del núcleo, con los cromosomas que no sé cuántos son, me da lo mismo, y la de los mitocondrias. ¿Sí? Es más, Sí. ¿quién hereda la herencia materna está dada por las mitocondrias? ¿Conocen esa expresión? No, nunca hemos hablado sobre el ADN de la mitocondria fuera de que existe. Bueno, entonces, importante, eso tenía que ver con los animales, pero en fin. Pero las plantas también tienen mitocondria, así que no importa, puedo ser generoso en ese punto de vista. Cuando ocurre la fecundación, Javiera, ¿está? Javiera Cancino, perdón. ¿Está? Dígame, profe. Cuando ocurre la fecundación en un mamífero, digamos un chancho. Ya. Bueno, recuerden en la chancha, pero en fin, ¿qué es lo que se une? ¿Qué es lo que es la singamia, digamos? La singamia es la unión de los gametos. Se une el ovocito con el espermatozoide. ¿Ya? ¿Y qué entrega el ovocito? ¿O la ovocélula? ¿Material genético? Bueno, todo, digamos. Todo lo que está dentro de ella. ¿Y qué entrega el espermatozoide? El puro núcleo. El puro núcleo. Lo mismo, ¿no? Por lo tanto, todas las mitocondrias que usted tiene son de su mamá, de su abuela materna, de su bisabuela materna y su retata abuela materna.
en la herencia materna se va mucho en los mitocondrias. Y en las plantas, los cloroplastos, los plastidios, que también es una simbiosis, pero la simbiosis ahora con la cianobacteria, la membrana externa del plastidio es de la célula huésped, igual que la mitocondria. Y la interna es del DNA circular de la cianobacteria, del plastidio. Por lo tanto, las plantas son mucho más complejas que los animales, porque tienen herencia materna de mitocondria y herencia materna de cloroplasto. Cuando ocurre la singamia, la ovocélula vegetal ahora, con una de las uno de los núcleos, mira, hasta el núcleo espermático. ¿Usted vieron fecundación, no es cierto? ¿En planta? Muy Alejandra poco, Fredes. profe. Sí, Alejandra Fredes. Sí lo vimos, sí lo vimos. O sea, Era harto, sí. la abejita que llegaba, transportaba el polen, en fin. Ya. En el polen va una planta que se llama polen, tiene como 8 células, llega el estigma de la flor, germina, sale el tubo polínico y en el frente va el núcleo del tubo y por detrás todo el núcleo espermático. Y el núcleo del tubo en un momento se cae en el camino y llegan los núcleos espermáticos. Uno de los núcleos espermáticos fecunda a la ovocélula, o célula huevo, ¿no? Ovocélula. Y se forma, pasamos a un tejido, a una célula 2N, y el otro núcleo espermático fecunda a otras 2 células que son de la parte hembra de la planta y genera el endosperma que es 3N, triploide. Pero en fin, también en las plantas la herencia materna es el cloroplasto de herencia materna. Pero más complejo, ¿se fijan? Ahora, pero en este caso acá, los cromistas, que es la pregunta que me está haciendo, tienen una segunda imaginación. Tomaron una célula protista, o por acá, y, o sea, una célula eucariota, una alga roja probablemente, y la invaginaron. O sea, esa tiene 3 membranas. La externa, que es de la huésped, la del medio, que es la del eucarionte original, y la interna, que es del DNA circular. Pero eso solo vale para las algas café, algas pardas, y las diatomeas, y las algas doradas. Las diatomeas son muy abundantes en la naturaleza. ¿La conocen, no? ¿Conocen? Eliezer, ¿conocen las diatomeas? Si algo vimos el semestre pasado, creo. Sí lo ¿Ya? vimos, profe, pero El no recuerdo fitoplancton. qué era. Sí, pero sí lo vimos. Pero de nombre, diatomea, no me acuerdo. ¿Se ha Pero sé metido que... la diatomea en la boca usted? Oh, perdón. ¿Se ha metido la diatomea en la boca? No, pregunto. Ah, le entendí que si me había dado la palabra a mí. No. Sí, No sé, ya. profe, no me acuerdo lo que son las diatomeas, pero sé que lo ¿Te lavo los estudiamos. dientes, Era no? un alga. ¿Te lavo ¿O los no? Se mete en la dientes? boca. ¿Te lavo los dientes? Sí, profe, me lavo los dientes. ¿Con qué? Con pasta de dientes y cepillo dental. ¿Y qué tiene la pasta de dientes? Un montón de Diatomea, cosas. po. Está hecho de diatomea la pasta de dientes. Ya. Las diatomeas tienen son células muy pequeñitas, pero tienen una cáscara de carbonato de calcio. Y son maravillosas. ¿Eh? Tienen muchas formas distintas. La verdad es que hay una tremenda diversidad de diatomeas. Y se usan como registro fósil. De hecho, mejor la diatomea que grano de polen para registro fósil. Pero en los depósitos de diatomeas se explotan para hacer la pasta. Lo que te raspa en la pasta de dientes, lo que pule, son diatomeas. Así que creo que te fijas que como uno tiene temas que para las clases en donde el uso de la diversidad está en todas partes, como eso quiero decir. ¿Ya? Algas cafés también. ¿Qué algas café conocen ustedes? Wikipedia, te voy a hacer unos microorganismos. Está bien. Profe, Está no bien. sé si será pero el cochayuyo, ¿puede ser? Sí, claro, pues parda, algas café. O sea, ¿qué son las algas pardas? Es una línea, es una cromista. Sus cloroplastos, sus plastidios son con 3 membranas, no con 2 como tienen el resto de las plantas verdes.
Y ahí está también la diatomea. Luego, fíjate, entonces con solo cloroplasto de cianobacteria tenemos las plantas, donde están las algas rojas, que se ven rojas, se llaman rojas, las algas verdes y las plantas. Y fíjense cómo todas las plantas superiores y las algas verdes son una sola línea evolutiva. Y en el camino, se perdieron los cloroplastos. Y tenemos los hongos y los animales. O sea, nosotros, si valemos hongos, valemos igual que los hongos, digamos, somos hermanitos de los hongos. Entonces, cuando hablamos de planta y fisiología vegetal, los fundamentos de fisiología vegetal, tenemos plantas acá, hasta los hongos, tenemos que mirarlos porque no los ve nadie más, ¿no? Y tenemos algas rojas, tenemos algas pardas, tenemos diatomea, euglenas por acá, dinoflagelados, y en fin, y estas cosas que están en los... Estos procariontes, muchos de ellos son en aguas termales, o en fin, vamos a ver eso también. Bueno, no me quiero... ya son las 12. Ups. Profe, pregunta corta. Dale. Ayer vi un documental de los hongos que decía que los hongos habían aparecido antes que las plantas, porque eran necesarios para que las plantas existieran. ¿Esto no está ordenado así como en cronología? Esto es filogenia, es evolutivo. No es verdad lo que tú dices. Lo que sí uno puede decir, o sea, si pierden los cloroplastos, pues, o sea, estos son dos líneas, una línea que va para las plantas verdes, pero por ejemplo, la diatomea, las algas pardas son antiguas. Pero no puedes tú de un hongo derivar una planta, de la planta deriva los animales. O sea, el documental hablaba del micelio, de la importancia del micelio para las plantas. Sí, claro, pero te fijas que los micelios, que es el cuerpo de muchos de los hongos, es una estructura bastante simple, luego parecen como forman tejido, pero eso lo hacen también grupos más abajo, digamos. Formar pseudotejidos. Las algas también forman pseudotejidos. Hay unicelulares y multicelulares acá también. Colonias, algas filamentosas, que son una serie de células. Si uno piensa, por acá se derivan las algas verdes y las plantas son bien derivadas, y de hecho derivan de las algas rojas. Esto es más reciente. ¿Sí? Entonces, cuando dice que las plantas, ¿qué plantas estamos hablando? ¿De los árboles? Definitivamente. Esto es mucho más antiguo. Pero, como línea filogenética, fíjate que las plantas superiores colonizan la tierra, derivan todas de las algas verdes. Los musgos derivan de alga verde. Los árboles, los pinos, derivan de alga verde. ¿Te fijas? O sea, es verdad en la medida de lo que estamos hablando. O sea, en principio los hongos marinos también existen, digamos, que están ahí. ¿Y cuál es la diferencia de los hongos? Es que la pared celular es de quitina, o sea, no es de celulosa. Bueno, cosas generales, una célula procarionta tiene DNA circular, tiene ribosoma, o sea, puede producir proteína, eso viene en bioquímica, y esta es de una bacteria, pero si fuera de una xenoficia, en fin, de una alga unicelular, tendría también plastidio acá adentro. Perdón, plastidio, membrana estilacoide. DNA circular en filo básico. Y bueno, puede estar encapsulado, una cápsula. Y esto es una célula procarionte como una xenoficia, lo que está mencionando, que hace fotosíntesis. Pero acá nosotros no vemos un cloroplasto. Ella en sí es un cloroplasto, pero en este caso no es filamentosa. Una célula pegada a la otra. Y tiene membrana estilacoide. O sea, si uno piensa, esto es como un cloroplasto, pero un cloroplasto pegado a otro cloroplasto para el lado. Y hay DNA circular en alguna parte. Hay gránulos, gotas de lípidos, en fin. Y tiene membrana estilacoide, canal estilacoide. Profe, ustedes no saben lo que son, pero son endomembranas en donde se va a realizar la fotosíntesis. profe, ¿la teoría endosimbiótica incluye al cloroplasto también? Como parte de la misma Los plastidios, sí. Lo Ya. vamos a ver a continuación. Los plastidios. Los plastidios son una de estas células.
que ha sido invaginada por una célula eucarionta. Acá, derivado de una cianobacteria. Aquí aparece la segunda simbiosis. La primera simbiosis es con una bacteria aeróbica, da la mitocondria. Luego, la simbiosis con cianobacteria. Me da todas las plantas, todos los organismos hacia arriba. Aquí lo pierden, pero perder simbiosis es una opción, digamos, un camino. También se perdieron acá, acá y acá. Los hongos de agua, que son cromistas, pues, son muy cercanos a las algas café, por ejemplo. No son con estos hongos de acá. Pero la teoría de simbiosis está aquí, aquí y aquí una tercera. Hay tres tipos de simbiosis. Una con mitocondria, una con los que son de bacteria aeróbica, otra con cianobacteria en general, y para las cromistas es una simbiosis con la célula eucarionte, ¿sí? Por eso tienen tres membranas. ¿Estamos? Profe, entonces, según este esquema, son 8 los reinos. ¿Los? ¿3, 6, 8? Sí, claro. Sí, 8. Y 3 Pero dominio. no son 6. No eran 6. Claro, porque acá las protistas están separadas en alcozoa y protista. ¿Y cromista igual? Y cromista, claro, esta separación. Porque Ah, todo esto se le metía en el mismo paquete, ¿te fijáis? claro. Acá no estaban los cromistas, mira. Estaban los protistas, pero acá dentro de protistas estaba todo ese paquete. Todo lo que no era hongo, planta, animales, era el saco de gato. Sí. Bueno, buena observación. Buena observación. En la medida que se ha ido desarrollando la filogenias moleculares, cada vez tenemos más claro las relaciones que hay entre los distintos grupos. Definitivamente la cianobacteria es el origen de los plastidios. ¿Se dan cuenta que digo plastidio y no cloroplasto? La explicación va a venir ahora. Esto es lo que tiene una célula procarionte. Procarionte, ¿eh? O sea, tiene pared, en principio, con o sin cápsula, puede tener o no, membrana plasmática, y que según los nucleoides tiene citoplasma, que donde están los ribosomas, las vacuolas, algunas vesículas y algunos depósitos, y normalmente tienen flagelos. Esto define todos los procariontes. No me separa las arqueobacterias de la eubacteria, pero entonces, pero lo que claramente no hay núcleo. Están el ribosoma y pueden estar unidos o no a membranas. De hecho, las membranas telacoides también son parte de las endomembranas que están por acá. Ya. Y esto es una célula clásica eucarionte. O sea, una célula con núcleo. Esta es una célula vegetal típica. Cuando pregunto, ¿cómo es una célula vegetal? Usted al tiro salta, me dicen, alguien me dijo gran vacuola, pero yo diría, pared celular, uno, que tiene cloroplasto, y por ahí hay algunas cosas chicas llamadas mitocondrias. Esta es mitocondria, chiquitita. Y él me dijo, hay plasmodesmo. Aquí hay conexiones célula-célula que tienen que pasar las paredes celulares. ¿Qué otras estructuras pueden reconocer acá? ¿A quién le puedo preguntar ahora? A ver. ¿Qué te parece la Camila Fredes? Pero Camila y Alejandra no son hermanas, ¿no? No. Ya. Ya, ok, Camila. Descríbeme lo que ve en esta célula vegetal típica o generalizada. Bueno, lo que nombró recién, la vacuola, mitocondria, los retículos endoplasmáticos, plasmodesmo, la membrana, la pared celular Sí. y ribosomas. Ya, el ribosoma que están unidos a membrana, que van a producir proteínas de membrana, y otros ribosomas libres que producen proteínas
que son solubles en agua. Sí. Eso. Ya. No lo ves, pero intuyes que acá pasa algo, ¿no? Citoesqueleto que pasa de un lado para otro también. Claro. Ya. Vamos a echarnos detalle, una mirada a estas estructuras que son las que utilizan las plantas, las células vegetales. Esta es una célula de raíz de un meristema. Por lo tanto, fíjate que tu gran vacuola no está acá, pues son vacuolas chiquititas. ¿Mm? Estas son células pequeñitas, son las que son multifuncionales. Está el núcleo. No me voy a referir mucho al núcleo, porque ustedes lo ven todo el tiempo, pero uno ve, aquí están los mitocondrias, en una parte por acá, ahí hay una, mitocondrias, y por acá hay cloroplastos, que tienen esta estructura adentro, retículo plasmático, rugoso, liso, en fin. Y, ¿qué más podemos ver acá? Y la vacuola, y bueno, y la pared celular, claramente. Y en la pared celular hay espacios que son de pared celular y espacios de aire, ¿no? Y esto es los componentes de una célula vegetal eucarionta. Profe, en la imagen anterior dice inclusiones. ¿Eso sería como una vesícula o no? Sí, con cosita adentro. Ya, es como otra forma de decirle, ¿no? Sí, pasa que las inclusiones están adentro, pueden ser, acá están mencionadas como esto se plasma acá, lo que sigue acá, en sustancias gástricas. Estas son las inclusiones, como cristales, taninos. El oxalato de calcio clásico, por ejemplo, ¿quién tiene oxalato de calcio? Lo que come Popeye. Espinaca. Espinaca, eso, cuando uno come espinaca o la otra cosa parecida a la espinaca, que es hoja verde, tiene oxalato de calcio. La selga, eso que te queda como el diente como raspado, son inclusiones. Pero también puede ser taninos, grasas, almidones, en fin, proteínas, en fin. Ya. Pero volviendo a eso de las inclusiones, ¿está bien? ¿Cuál es la pregunta? Son casi como acumulación de desechos a veces, ¿eh? O pueden servir de defensa, digamos. Un animal que ya tiene la experiencia de haber mordido una cosa que está lleno de taninos, por ejemplo, le da un poco alergia o le raspa los dientes si son oxalato de calcio. Bueno, pared celular. Hay pared primaria, pared secundaria, lámina media, hay plasmodesmos, y vamos a ver, todo esto lo vamos a ver con más detalle. Ustedes se dan cuenta que la pared celular es producida, está acá, tiene que ser producida de adentro hacia afuera. Así que lo más interno de la pared celular, que está por fuera de la membrana plasmática, lo más interno es más nuevo, y lo más viejo está hacia afuera. Y lo más viejo sería la lámina media, que está entre dos células. Y la diferencia entre pared primaria y secundaria es que la pared secundaria ya está lignificada, tiene harta lignificada, significa que tiene lignina. ¿Conoce la lignina? No. ¿No te dice un tallo lignificado? ¿No han escuchado ese término? Sí. Sí, crecimiento secundario. ¿Ya? Y que tiene lignina. Es una especie, es una macromolécula que hace que el tallo se ponga duro. Lignificado, tiene mucha lignina, mira, es muy distinto que te peguen con una varilla de pared primaria con una varilla con un tallo lignificado. Duele más el segundo. La madera tiene mucha lignina. ¿Y la celulosa la ubican? La celulosa, sí. ¿Dónde la han visto? ¿Han tocado celulosa hoy? Venden unos papelillos de celulosa. Sí, pero no fumía hasta ahora, po. Es de celulosa de arroz. viscosa. Ya. Es como viscosa, ¿o no? La celulosa es papel. Casi. Desde la toalla nova, el papelillo de palpito, en fin. No fume hasta ahora. Las plantas de celulosa, ¿han escuchado de eso? ¿Cómo pescan los pinos, los convierten en celulosa? Y después tienen los branqueadores al agua y contaminan. Sí. Por estar Arauco, todo el problema indígena en el sur con los mapuches en la Araucanía,
tiene que ver con las plantaciones de pino, que son pasar celulosa, y eso es fisiología vegetal, y conservación también. Bueno, bueno, eso está ahí. Los plasmodesmos lo vamos a ver con detalle, pero es la conexión célula a célula. Cuando hay que pasar con sustancia de un lado para otro. En el caso de los animales no tienen problema, porque no hay pared. Aquí tienen que pasar la pared. Luego está, por dentro de la pared está el protoplasto, que incluye la membrana. La membrana plasmática, ¿no es cierto? Que no está acá. Y está luego el citoplasma hacia adentro. Y adentro está todo el sistema de endomembrana, y ustedes probablemente lo vieron en Golgi, retículo plasmático, en las membranas del núcleo, en fin, la de las vacuolas, que se llama mantonoplasto, las membranas de la vacuola, y otros cuerpos más. Está el citoesqueleto, que casi nunca se ve, pero ahí está. Son microtúbulos. Están los ribosomas, ya saben que son para hacer proteínas, y lo vieron en bioquímica. Las mitocondrias, que la vieron en bioquímica, ¿no? Diego Cortés. Dígame. Mitocondria, ¿la vieron en bioquímica? Sí. O sea, en bioquímica no. ¿Cómo? ¿No vieron respiración? Pero como tal mitocondria no. ¿Y dónde hace la vimos respiración? La mitocondria. Pero es que ¿Dónde como están tal. las ATPasa que generan el gradiente, disipan el gradiente protón y producen ATP? La mitocondria. ¿Dónde Ciclo ocurre de el Krebs. ciclo de Krebs? Sí, lo vimos. Mitocondria. Ahora, si no lo vieron, puede ser un problema del nombre del curso, porque le pusieron bioquímica estructural, ¿no? ¿Cómo se llama el curso de bioquímica que tomaron ustedes? Bueno, Creo que era bioquímica nomás. Solo bioquímica, profe. no, se le pusieron un nombre de fantasía horrible, que solo se refiere a moléculas, no a vía metabólica. Bioquímica molecular. Sí, pues, a moléculas, y no bioquímica funcional, que es lo que yo hubiera esperado, porque ustedes necesitan ver eso. Pero en fin, vamos a verlo, revisarlo a continuación. Y estamos viendo acá mitocondrias con la membrana de afuera, que es del núcleo, con información de la planta, de la célula eucarionte, y la membrana interna o la cresta mitocondrialis, que es una membrana, ¿no es cierto? Donde está la ATPasa. ¿Sí? Y todo el sistema de transporte de electrones de la mitocondria. Eso es de la membrana interna. O sea, esa información genética está en las proteínas y los lípidos son codificados por el DNA circular. O sea, nosotros como animales, con nuestro DNA de núcleo, no somos capaces de respirar. Lo hacen por nosotros unas bacterias aeróbicas, que son las mitocondrias. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Espero que no se me traumaticen con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es poner en contexto, ¿no? Tanto importante el DNA del núcleo, pero es mucho más importante para respirar en la respiración celular, ¿no? Luego están los plastidios. Y los plastidios también son, como las mitocondrias, son simbiontes. Membrana externa es con información del núcleo, pero la membrana interna es con información del DNA circular del plastidio. Que para el caso de las plantas superiores, las plantas verdes, digamos, y las algas verdes, y de los musgos y de los líquenes también, porque tienen algas verdes, en fin, existiren, los plastidios pueden ser proplastidios cuando todavía no están bien diferenciados, o si están sin color, leucoplasto, si tienen almidón adentro, amiloplasto, si tienen proteína adentro, proteinoplasto, oleoplasto se guarda grasa, etioplasto y otros plastidios si tienen alimentos, en fin. Y dentro de tantos plastidios están los cloroplastos, que son los que tienen clorofila. Y además pueden tener almidón adentro. Y están los cromoplastos, que tienen otros pigmentos, que dan color a las hojas rojas, por ejemplo, o a los pétalos de las flores, en fin. Todos ellos son plastidios. Cuando yo hablo de plastidio, cloroplasto es una forma de plastidio. El mismo plastidio, si yo lo ilumino, puede ser cloroplasto, pero el mismo plastidio en la raíz puede ser un amiloplasto. Está la célula principal, voy a dejar de compartir un segundo, para que me vean la cara.
está la célula y adentro tenemos muchos plastidios. También hay mitocondria. Cuando está la división celular, está la migración de estas cosas, ¿cómo se llamaban? Cromosomas, en fin. Ya, eso es núcleo, no es lo mismo. Pero los plastidios se dividen y los cloroplastos, los mitocondrios se dividen, y cuando ocurre la división celular, acá quedan plastidios y mitocondrias, y aquí también. O sea, es como tener una población de, no sé, de vacas y se reproducen, y cuando se divide el fondo, se va un grupo de vacas para allá, otro grupo de vacas para el otro lado. Use vacas, podría ser guanacos, en fin, cabras, lo que fuese, pollo, o lo que fuese. Entonces, piensen en los plastidios como el cloroplasto es un tipo de plastidio. Tiene el mismo DNA circular que un cromoplasto, que es de pétalo. Uno amarillo, uno rojo, en fin. Tienen otros tipos de pigmentos. Beta caroteno va a ser amarillo, en fin, naranja. Espero los convencí, ¿no? Nicole Olivares. Profe, completamente convencida. Ya, ok. Entonces tenemos tres información de genética. La del núcleo, con los cromosomas y todo lo que han visto en genética, en fin. La de los mitocondrias y la de los plastidios. Ya. O sea, las plantas tienen más información genética que nosotros. Nosotros solo tenemos mitocondrias y la del núcleo. A todo esto, ¿cuántos son los cromosomas humanos? Siempre me olvido. 46. 43. 46 porque son 23 pares cromosómicos. Son 23 el resto de la copia, ya. Ok. Y luego están el núcleo, con todas sus cosas de núcleo, que ya lo vieron en alguna otra parte, igual que los animales. Vacuolas, que claro, pueden ser muy pequeñitas, pero pueden también ocupar hasta el 95% del volumen celular. Por eso parece como importante. Una célula con gran vacuola es ahí. Y estas Dijo sustancias 95. gástricas que pueden ser relevantes. Dijo 95. No estoy mostrando nada. Perdón, no estoy compartiendo. Me acabo de dar cuenta. Dijo hasta el 95%. Ya, dijimos que núcleo, y tiene cosas de núcleo. La vacuola ya dijimos, 95% y luego las sustancias gástricas. Y muchas plantas tienen todavía flagelos. Las plantas verdes no, pero hay otras que sí tienen todavía. El flagelo no es solo de animales. Ya. Entonces, vamos a ver algunas estructuras que imagino que ustedes las conocen. Aquí tenemos un lindo modelo. ¿A quién le preguntamos? A ver. Ya le pregunté a Gerald, ¿no? Gerald. Gerald Araya. Háblame ¿Sí, del mosaico fluido. Sí, te escucha perfecto. A ver, el mosaico fluido. Establece que la membrana es semipermeable, que tiene una parte que es hidrofóbica y que la parte del medio donde están esas colitas es hidrofílica, que es la región afina polar, que son la esos región polar. brazos. Sí, ¿sí? Y la cabeza polar, que son nuevamente, que son el glicerol unido a azúcares o a otras cosas más. Ok. Sí, que es semipermeable. Y además en la membrana se encuentran proteínas que ayudan al ingreso y a la expulsión de algunas sustancias. Ya, ok. Como... Canales, pueden ser canales iónicos, pueden ser... Y hay proteínas estructurales también. Sí. ¿Ya? ¿Y qué más? Aquí hay un canal de membrana, en fin. ¿Qué más? Y que algunas necesitan de energía. Todavía tengo transportadores, ok, perfecto. Transporte. O sea, membrana biológica, la estamos con las plantas son igual que el mismo principio, para que se mantenga en la doble capa. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Quién lo describió esto? Singer. Singer y Nicholson. Singer y Nicholson, ¿sí? Y ellos hablaban de membrana lipídica con poros acuosos, ¿no? Porque veía que estas proteínas que pasaban de lado a lado permitían la difusión de agua, por ejemplo. Ya, ok. Se requiere agua. Si no hay agua, estas membranas se desordenan.
hay pocos animales que aguantan la deshidratación. ¿Cuánto contenido de agua tiene una manzana? ¿O una naranja? 90, 95% de agua, bueno, harto. ¿Cuánto tiene una semilla? Un grano de arroz, por ejemplo. Bueno, el arroz está malo. Poco. 3%. En ese caso, las membranas están completamente desorganizadas. Y durante la germinación hay un fenómeno que se llama hidratación, y al entrar el agua lentamente, las membranas se reconstruyen. Interesante eso, porque no lo hacen los animales. Entonces, para sus alumnos, piensen en cuando están que las plantas, muchas plantas pueden pasar a menos parte de su ciclo de vida, que son en la fase de semilla, en estado deshidratado, y que en ese caso las membranas están desorganizadas. Están las cabezas polares para adentro y las colas hacia afuera. Y durante la rehidratación es que se vuelven a formar las estructuras y se recomponen. ¿Han escuchado usted hablar de que había trigo de las pirámides, que tienen llamada de 4.000 años? Y que pasaron la fase de hidratación, pero no lograban germinar, porque ya estaba completamente destruido, no podían reconstruir membranas. Pero sí con semillas de 12.000 años que sacaron del Polo Norte, de unos glaciares, que sí lograron la germinación porque habían quedado suspendidas, deshidratadas, pero sin dañar las enzimas que son capaces de regenerar membranas. Hay unas enzimas que regeneran la membrana, que las reparan, y que son las que están destruidas en el caso de las que están en las pirámides, pero cuando han sido conservadas a baja temperatura. Bueno, me metí en otro tema, pero ahí está. O sea, de membrana estamos claros. Separa afuera, de adentro y entre la membrana. Y las proteínas que están acá, por ejemplo, esta, no sé si podría ser, pero no. Ya que pueden ser glicoproteínas o oligosacáridos con proteínas, en fin. Podrían, si son enzimas, podrían tener actividad enzimática acá. Y si hay ribosomas que no aparecen en esta membrana, el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas, las proteínas producidas por esos ribosomas de membrana pueden ser, si los aminoácidos son producidos hacia adentro de la membrana, entonces pueden ser hidrofílicos hacia adentro y hidrofóbicos hacia afuera. Entonces la estructura terciaria de la proteína va a depender mucho de cómo es producida dentro de la membrana o afuera de la membrana. ¿Sí? Las proteínas de membrana son producidas in situ. ¿Se entiende, no? Porque si no, no tendrían cómo de cabezas polares, o sea, la parte polar hacia adentro, que va a formar canales finalmente, y lo apolar hacia afuera, hacia la membrana. Bueno, hay parte que esta acá sería la parte interna de esta proteína que está por acá adentro, sería hidrofóbica. Bueno, ya hablamos de los lípidos. Profe, ¿puede volver a la de membrana, por favor? Hay un detalle súper importante que hay que aclarar, que cuando uno habla de modelo de mosaico fluido no está hablando, no es lo mismo que hablar de membrana plasmática. En la PTU del año pasado había una pregunta que preguntaba a qué se refería con modelo de mosaico fluido, y una alternativa que era errónea decía que era una membrana semipermeable formada por una bicapa de fosfolípidos, y eso está mal. Sí, porque le faltan las proteínas, pues. Es que mosaico fluido hace referencia exclusivamente a dos cosas: mosaico y fluido. Y mosaico hace referencia a que son proteínas distintas, a que hay muchas estructuras distintas formando la membrana, y fluido, que esas estructuras se están moviendo. Sí. Entonces, dejar en claro eso. Sí, ok. Insistamos un poco más. Está bien lo que está diciendo. Las membranas biológicas son líquidas en 2 dimensiones. No sé si me están viendo, pero se puede mover. Dejo compartir porque esto normalmente lo hace uno presencial. Se puede mover en 2 dimensiones. De hecho, las proteínas migran, se mueven de un lado para otro dentro de la membrana. ¿Sí? En 2 dimensiones, porque la tercera dimensión no la pueden, ahí no se salen. Por tanto, ese es el concepto. Y mosaico porque tiene muchas proteínas, tiene muchos lípidos distintos, y la fluidez está dada por la longitud de los fosfolípidos.
compartir. O sea, mientras más largas son las cadenas, más rígida se coloca la membrana. Entonces, por ejemplo, en la aclimatación a temperatura, pasa mucho con las plantas, que como no se pueden mover y arrancar, ni ponerse a la sombra, se la tienen que arreglar, hacer aclimatación. Si la temperatura está bajando mucho, ellos reemplazan y acortan las cadenas o las insaturas, le coloca doble enlace a las cadenas a las cadenas polares. Apolares, perdón. Bueno, y la reparación, acá está. Esto es lo que puede pasar, que haya ruptura de membrana, y cómo se va sintetizando. Hay enzimas como la filipasa que son capaces de ir produciendo nuevas, pueden reparar membranas y pueden producir nuevas membranas. Pero ya vimos que ustedes conocen la membrana biológica, así que ahí están, son importantes, nos separan dos ambientes, y acá los compartimentos son súper importantes. Bueno, aquí una imagen de una linda célula de parénquima. Fíjense cómo tiene vacuolas todavía. Cuando son tejido de parénquima, todavía no está muy expandido esto, de hecho. Uno puede ver la pared celular acá y espacios intercelulares, ¿no? Y funciona casi como células isodiamétricas, con diámetros iguales. Como si uno tuviera muchas pelotas de fútbol metidas dentro de una bolsa, una pelota pegada con la otra, tienen la forma de los cascos. Pero vamos a hacer un zoom en la pared celular. Y así se ve la pared celular. En la interpretación está la membrana por acá y la pared está hacia afuera, ¿no es cierto? Tengo la pared secundaria, está más cerca de la célula porque la produjo después. La pared primaria, que es lo primero que produjo, y entre medio de entre las dos células tenemos la lámina media, que son péptidos. Y luego hacia el otro lado sigue la pared primaria, luego la secundaria y luego la membrana de nuevo. Entonces, una pregunta es: ¿cuándo se produce la pared celular? ¿A quién le preguntamos eso? ¿A quién se le ocurre? Vamos a hacer esa pregunta a continuación. Primero mostrarles cómo se ve. Acá se ve las microfibrillas celulosas ordenadas, bastante ordenadas. Esto es con microfotografía electrónica. Y se ven las microfibrillas celulosas, que son paquetes de unidades de celulosa, bastante largas. La pared primaria son como 5.000 unidades de glucosa unida, unión beta 1,4, y luego es empaquetada. Y en la pared secundaria son como 20.000 unidades de glucosa, cadenas mucho más largas. Y fíjense cómo está ordenada. No sé, ustedes se han hecho en artes plásticas alguna vez, hicieron unas lámparas con lana, que inflaban un globo y además la ponían con la fría, en fin, y pensaba con la lana envolverla y generaban una cosa envuelta como esta. O cuando le ha tocado desarmar la lana y tienen que hacer bolitas. Son fibras súper largas, están por fuera de la pared celular. Y muy ordenadas. De hecho, el orden que tienen las fibras celulosas es importante porque definen la forma de la célula. Si yo avanzo un poco más, lo que acá están viendo es el citoesqueleto. Esta es una distinción especial, la que nunca se muestra, porque no se ve nada más que el citoesqueleto. Pero fíjese cómo el citoesqueleto está anclado, acá está la membrana plasmática, por fuera. Hay muchos puntos donde el citoesqueleto llega hasta el borde. Y en el citoesqueleto, ahí se va a unir a las estructuras que finalmente van a producir la celulosa, que vamos a verlo a continuación. Cuando hace un zoom, dijimos, acá teníamos la pared, hacemos un zoom, vemos que hay pared primaria y la membrana plasmática. Esto todavía es una célula con pared primaria, la secundaria se produciría hacia adentro acá, pero si uno mira la pared primaria, es lo que vimos recién, ¿no es cierto? Está como hilos, que están formados por microfibrillas de celulosa. Acá está la microfibrilla de celulosa, y si uno mira acá adentro, son muchas cadenas de celulosa
en uniones beta 1,4. Cadenas de glucano en unión beta 1,4. Y si uno mira una cadena con la otra, aquí se establece un puente de hidrógeno. Recuerden que estos son los beta 1,4 son uniones compartiendo electrones. En los puentes de hidrógeno no, es solamente por atracción eléctrica. Y ahí está lo fundamental. Así que la celulosa es pura molécula de glucosa, que forman las cadenas de glucano, que forman las fibras, la microfibra de celulosa y luego este complejo completo. Y en la pared secundaria, las fibras de celulosa son mucho más largas. Si aquí dijimos que tenían 5.000 beta 1,4 de glucosa, en la pared secundaria son mucho más largas, 20.000, 4 veces más largas. Y además tienen un pegamento que es la lignina, que se mete entre medio y la hace mucho más rígida. La pared primaria, las células se pueden expandir, se pueden correr, la pared secundaria es tan rígida. Y bueno, ¿y cómo se produce esta fibra de celulosa? Ahí está lo entretenido. Esta es una microfotografía que muestra esta estructura por dentro y por fuera de la membrana. Está quebrada acá. Ahí, la bicapa la estamos separando. Y esto es la interpretación. Fíjense cómo, primero que nada, se va moviendo en el tiempo. Y acá se ven estas estructuras que se llaman las rosetas. ¿Ven? Tienen esa forma. Y por acá están los glóbulos, que son estas estructuras que se ven acá. Bueno, en la interpretación uno ve hacia afuera microfibra de celulosa saliendo de los glóbulos que están conectados a las rosetas. Finalmente, en la interpretación funcional de esto es afuera y esto es adentro, así que las microfibras de celulosa están siendo producidas hacia afuera. Uno ve que este complejo glóbulo-roseta, cada una de estas estructuras acá es una enzima que está produciendo una cadena de glucano en glucosas unidos beta 1,4. Produce una y al lado está produciendo 8 y otras 8 y otra más. Y como están siendo producidas afuera, apenas se alejan un poco de este complejo glóbulo roseta, se establecen los puentes de hidrógeno con las vecinas. Profe, Dígame. ese glóbulo que está ahí en la roseta, ¿son proteínas? Sí, todo un complejo proteico, sí. Son enzimas que están produciendo la celulosa. Ya que no La lo había microfibra de entendido. celulosa es este complejo. Aquí va una línea, voy a extractar una de estas. Esta línea, esta línea la produce una molécula. Esta otra línea la produce otra molécula dentro del complejo. Pero al momento de ser producida, inmediatamente se establecen los puentes de hidrógeno con las de los lados. Y entonces, este complejo glóbulo roseta, que está en esta matriz lipídica con poro acuoso, pero en este caso en una mosaico fluido, va avanzando. Si avanza en esa dirección, va dejando hacia afuera cada una de las fibras celulosas, la microfibra celulosa ya compuesta. Voy a dejar de compartir. Esto es más fácil hacerlo en rigor. Cada una de estas moléculas está produciendo hacia afuera una cadena de glucano que va beta 1,4 y la de al lado produce otra más y cuando se va produciendo se están haciendo los puentes de hidrógeno. Y bueno, son varios. Y se van produciendo hacia afuera. Imagínense una producción de tallarines y luego va avanzando este glomérulo así, y dejando la pared hacia afuera. Va quedando la... ¿Han visto cómo se producen los churros? Sí. Bueno, Sí. una planta que produzca, o sea, una máquina que produzca muchos churros afuera. El churro es la cadena de glucano. Compartir de nuevo. El churro es la cadena de glucano, una de estas líneas, y se va poniendo puente de hidrógeno con los otros churros que salen hacia el lado. Y esto avanza en esa dirección. Bueno, así se va produciendo la celulosa. Al final, ¿sí? Entonces, de esa unión de glóbulo y roseta es de que depende la cantidad de moléculas de glucosa que va a tener la microfibrilla.
No, la microfibrilla, en la longitud va a depender de la información genética que le dice cuánto producir, a dónde cortar, en fin. Para pared primaria o pared vale. secundaria, lo importante es el largo de la cadena, hacia allá. ¿Mm? El paquete, la forma de la celulosa, sí, depende de esta estructura, que es un complejo de membrana, son proteínas, son enzimas, ¿no? Bueno, enzimas y proteínas estructurales, al final, ancladas al citoesqueleto. ¿Mm? Imagínense, creo que el mejor ejemplo para mí es la producción de un churro, pero varios churros saliendo de la misma máquina y avanzando y dejando, porque esto es hacia adentro, aquí está la célula, esta es la membrana plasmática, y aquí está la pared celular, y aquí está produciendo pared celular. Entonces, produce churro, cuando llega como a las 5000 corta y empieza otra posición. Pero mientras tanto va girando esta estructura, va girando alrededor de la pared celular, dando vuelta y enrollando el hilo de microfibrilla celulosa. Pero no se me compliquen, si es simple. Pero además lo hace por el lado anterior. Ahora, si uno mira qué es lo que es al final toda la pared celular, voy a dar algunos nombres, no es para que se asusten, pero que tienen cosas. Esto es las cadenas de beta 1,4, ¿no es cierto? Que están las uniones de glucanos, que están hechos por glucosa, y estos son en la siguiente cadena que va acá, y hay muchas más, ¿no? Recuerden que son muchas cadenas, y aquí son los puentes de hidrógeno, se establecen estas interacciones, puentes de hidrógeno. Pero además, esto es la celulosa, pero además hay otras hemicelulosas, unos azúcares que ustedes probablemente escucharon en bioquímica, como la galactosa, de acá, la celulosa, la fucosa va por acá, y este se llama el siloglucano porque tiene celulosa y glucosa como base. Esta es una hemicelulosa. Hay otras hemicelulosas más. Aramino-galactano, ramno-galacturonano, y ese nombre molécula tiene que ver con lo que tiene adentro. Por ejemplo, esta de acá, el siloglucano tiene guanosa, ramnosa. En fin. Y también hay pectinas o proteínas, ¿no? Pero más cortas. Y al final tenemos las fibras celulosas que están acá. Estas son los siloglucanos que están muy pegados con puente de hidrógeno a la fibra celulosa. Y luego hay otras hemicelulosas que cruzan de un lado para otro, más algunos péptidos como estos. Si ustedes se imaginan, voy a dejar de compartir para mostrar mis dedos, porque no sé si están viéndolo. Tenemos entonces en la pared celular un montón de fibras celulosas unidas con hemicelulosas. Por ejemplo, acá hay una fibra celulosa, acá hay otra, y están unidas por estas hemicelulosas. Las fibras celulosas son súper rígidas. Piensen en un papel, intenten romperlo, tiene resistencia. Pero las hemicelulosas son cadenas de glucosa, araminosa, guanosa, en fin, son azúcares que son bastante fáciles de cortar con una enzimita, con una enzima. Entonces, si yo corto la hemicelulosa y le meto presión por dentro de la célula, puedo producir desplazamiento. Y entonces la célula puede crecer. Tengo estos puentes de hemicelulosas. Si yo los corto enzimáticamente y le meto presiones adentro, se pueden desplazar. Y luego se restablecen las uniones de celulosa. Entonces, es así como crecen las células. Por eso que para crecer las hemicelulosas tienen que ser, pero las fibras celulosas tienen que ser cortas. 5000 unidades de glucosa es suficiente. Y lo que se produce son cortes de estas hemicelulosas por enzimas de membrana. ¿Y qué más hay acá? Bueno, podemos ver crecimiento primario. El secundario, hay varios ejemplos, como por ejemplo, ustedes cuando vieron transporte por xilema, cuando vieron xilema, ¿vieron las paredes del xilema y del floema? Acá le pregunto, Valeria Campuzano. Está la Valeria, ¿no? Dijo que no tenía micrófono. Ah, ya. Pero muéstreme un dedo si se acuerda o no se acuerda de haber visto
el crecimiento secundario. Cuando ustedes tenían laboratorios de estos tejidos y tenían con safranina, la safranina tiñe la celulosa y uno veía unos resortitos. Y esos Profesor. resortitos, ¿sí? ¿Vale? No tuvimos laboratorio Yo sé, presencial. pero sí vieron las fotos del laboratorio. Sí, la foto sí. Ya, esas cosas rojas, eso es pared secundaria. Bueno, quería mencionarles que también hay, cuando veamos esto vamos más detalle, pero hay unas estructuras acá en los estomas que son crecimiento secundario, se llama una miscelación radial. Y las paredes la pared interna y externa de los estomas también son distintos grosor. Pero acá tenemos esto de xilema, tiene usted estos anillos o resortes por dentro, que son también crecimiento de raíz secundaria, crecimiento de pared secundaria, dije raíz. Acá está la meselación radial en los cloroplastos. O sea, la pared no es pareja, puede tener, aparte de las fibras estar ordenadas en todas las direcciones, o puede estar, además, algunos puntos en particular más reforzados. Creo que esta es la que mejor se ve. Cuando uno habla de crecimiento celular, tiene aquí los tres ejemplos, usted me dice, sí, hay crecimiento. En la célula A solo hay divisiones celulares. Una célula empieza a aumentar un poco de tamaño, pero rápidamente se divide. Ahí se están migrando los núcleos, o sea, migran los cloroplastos, la cosa de los núcleos, se me olvidó ya, los cromosomas, pero también migran las mitocondrias, los cloroplastos, en fin, y se forma la nueva pared celular acá, y tenemos dos células nuevas. Y estas se puede volver a dividir y seguir con células del mismo tamaño. Pero, o sea, crecen y se dividen. Esto clásico ocurre en los meristemos, en los tejidos meristemáticos, que se mantienen dividiéndose. Aumenta el tejido por aumento de número de células, pero no aumentan las células de tamaño. En el caso B, la célula no se divide, lo que empieza a hacer ya es una tremenda diferenciación, empieza la vacuola a aumentar y aumentar de tamaño, o sea, se van fusionando, y finalmente se llenan de agua, y esto genera una tremenda presión. Y finalmente esa presión, ya le dije que se cortaban las fibras de hemicelulosa, esa presión provoca el desplazamiento, y terminamos con células como esta, grandes, como una pelota de fútbol, de la antigua, con un casco. Y los cascos están dados por las pelotas de los vecinos. Si todos van creciendo, empujan, al final terminamos con formas que se llaman de igual diámetro, isodiamétricas. Y la alternativa C, que ocurre con decrecimiento intrusivo, clásico de la célula del xilema y del floema, los pelos radicales y otras estructuras más, en donde las fibras celulosas están puestas en una dirección preferente. Si todas están en una sola dirección, ¿me ven las manos, no? No. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ah, ya, Sí, profe, ok. sí se ve. Si todas las fibras celulosas están en una sola dirección, fueron depositadas así, cuando yo aplico la presión, ocurre un desplazamiento de la fibra así. ¿Ya? Y ese se llama, es un crecimiento, o sea, ¿cómo se depositó la fibra? Si la fibra celulosa se deposita en todas las direcciones posibles, que es una madeja de lana, termino con células isodemétricas, como esta. Pero si están puestas en una dirección preferente, y además se deposita pared secundaria, también muy localizada, terminamos con una estructura, la célula crece y crece con crecimiento intrusivo, se mete dentro de otro tejido, clásico del floema, clásico del xilema. ¿Han visto? ¿A quién le pregunto? A Benjamín le pregunté si está, volvió de la cocina. Sí, como hace rato. Ya. ¿Qué hay de comida? ¿Qué hay de almuerzo? No, el desayuno. Ah, chuta. Oye, ¿a qué les recuerda esta estructura? Una célula alargada, pero por interior, con una especie de resorte interno. Al ADN. ¿Ah? Al ADN. Ah, bueno, ya, pero piensa que fuese una célula de un tubo de xilema. Una célula cinemática.
un tubo vacío, porque por ahí vamos a conducir agua. Piensen en una manguera. ¿No han visto manguera? No. Benjamín, tú lavas tu ropa, ¿no? ¿A mano o con lavadora? Con lavadora. Ya, y la manguera de entrada de agua, ¿no has visto cómo es? No. Chuta. Las mangueras que aguantan presión tienen estos refuerzos más gruesos, no son continuos, no son como las mangueras. Ah, sí. De hecho, si uno va a Soymac, cuando vayan a Soymac, van a ver que las mangueras que trabajan con presión, y también las compasivas, tienen este refuerzo. Bueno, es una vil copia de lo que hace el xilema y el floema. Ahora, si yo le meto presión a eso, crece en forma intrusiva y este crecimiento secundario, que son en este caso estas hélices por dentro, le aumenta la resistencia. ¿Conocen lo que son los STEM? El ICER. No. ¿No tiene ningún tío o un abuelito que le hayan puesto un STEM en los corazón? Que le hayan abierto las arterias usando un STEM, que son un resorte. Lo he visto en la serie. No. No, las ferias no hacen eso. Lo hacen en el Las hospital. series de doctores. ¿Ah? Las series de hospitales. Ah, ya, sí. Lo que hacen es meten un tubo por la pierna, van por la vena, llega al corazón cuando ve la arteria que está ocluida, sueltan el resorte y este se abre y se produce, distiende un poco la vena y por ahí, la arteria, y por ahí puede seguir pasando sangre. Y así no se muere el corazón. Bueno, es decir, hemos usado este modelo de refuerzo de esta forma, con crecimiento secundario, lo hace la planta y hace que pueda transportar agua, por ejemplo, mucho más eficiente y le da resistencia. Así que este crecimiento secundario es relevante, así también. ¿Mm? Bueno, así que las células vegetales, esto no es fotosíntesis, pero fíjense que es muy importante porque son soluciones de la naturaleza aplicadas a la vida real. También lo hacen las plantas. Lo hicieron primero. Y llegamos a los plasmodermos. Es la unión célula-célula. Nos quedan 10 minutos. Cuando es presencial, a los de pedagogía en biología, yo siempre les hago un juego, pero es difícil hacerlo en forma remota. No puedo hacerlo en forma remota. Pero tenemos lo que es voy a escribir lo que es un plasmodermo, que imagino que Romero le contó lo que era un plasmodermo, ¿no? Uniones entre células ¿Ya? ¿Qué más? que pueden ser de diferentes tipos, como los mesodermos. ¿Ya? ¿Qué más? Que es por donde pasan información. Está bien, me gusta que participen, pero en icono, ¿cierto? Sí. Un poco más desarrollar un poco. Si tuviera que explicarle a un alumno, señorita, ¿qué son los plasmodermos? Bueno, quizá en el futuro no digan señorita, digan, oiga, profe, ¿qué son los plasmodermos? Dele, Nicole. ¿Alguna vez lo vi? Sí, los Pero no me acuerdo. plasmodermos, o sea que son como canales en los que las células vegetales se pueden conectar y creo que también pueden a través de esos como pasarse nutrientes y cosas así. Ya, ok. O sea, Sí. sustancias más que nutrientes. Ya, sí. Puede ser agua, puede ser aminoácidos, pueden ser, en fin. Bueno, esta es una foto real, aquí una zona, célula 1, célula 2, membrana plasmática, que pasa de un lado para otro, y esto es pared celular. Ese es el dibujo de lo que está acá al lado. Se ve que de lado a lado pasa citoplasma, que es lo gris, pasan retículo plasmático rugoso, de hecho, tiene
el ribosoma, también puede haber liso, en fin, y uno ve que hay conexiones célula-célula. Y si uno hace ya esto en la interpretación de esto, ahora puesto en 3D, voy a decir lámina media y pared celular, membrana plasmática que pasa de un lado para otro. La pregunta es: ¿de quién es esta membrana plasmática? ¿Cómo era la membrana fluida, no? El famoso mosaico fluido pasa de un lado para otro, membrana plasmática. Luego también puede pasar citoplasma, ¿no? De un lado para otro. Así que todo lo que se mueve por el citoplasma se puede pasar de un lado para otro. Luego hay un retículo endoplasmático pasando de un lado para otro. Puede pasar por la membrana del retículo plasmático, puede pasar por el lumen, por dentro de este tubo del retículo plasmático. Es decir, hay muchas formas de comunicación célula-célula. Ya, pues, a ver, vamos a ver quién se atreve a contestar la siguiente pregunta. ¿Un voluntario? Depende de la pregunta, profe. Ya, contémela a contestar. ¿Cómo se forma el plasmodesmo? ¿Cómo se forman? Sí, pues. Yo sé que, o sea, en realidad sé que están como rodeados por una capa de calosa, pero realmente cómo se forman, no sé. Pensemos la alternativa. Tenemos dos salas, usemos siempre la imaginación de los alumnos. Mira, estamos en la sala número 1, cuando sea presencial, ¿no? Y al lado, la sala del segundo B, que está al lado, es la otra célula. Y los plasmodesmos son como hoyos en la pared que comunican y podemos pasar las cosas de un lado para otro. ¿Sí? ¿Se parece cómo se formaron esos hoyos? Esas comunicaciones. O sea, yo creo que se originan cuando la misma célula se divide, pues. En ese momento, cuando la célula como original, entre comillas, La célula madre, se ¿sí? divide, claro, se divide, ahí es cuando se originan los plasmodesmos. Buena respuesta. Porque la alternativa B es que hubiera con una perforadora y hacer un hoyo por la pared celular y pasar cosas de uno para otro, ¿no? Que es la respuesta usual que me dan a la pregunta. Tú le achuntaste porque es así. Tiempo cero. Tiempo cero. Voy ¿dónde está la cosa de la pantalla blanca? Anotar. Bueno, un ratón, deshacer, foco, estampar, dibujar. Ya, dibujar. Célula 1, célula 2. Acá está la célula. Estoy dibujando, ¿no? Célula 1 y célula 2, ¿no? Ahí está en la pared. ¿Bien el azul? Sí. Borro. Voy a dibujar antes que hubiera la pared celular. Antes que haya pared celular. Voy a dibujar plasmodesmos. ¿Cómo se dibuja? Chuta. No sé cómo se hace, pero a ver, ¿qué hace esto? Ya. Okay. Voy a dibujar plasmodesmos. Aquí iba un retículo plasmático. Se desaparece. No me sirve, ese se desvanece. Dibujar, acá está. Aquí hay un retículo plasmático. ¿Ya? Que por supuesto es un tubo, ¿no? Porque va a estar el tubo. Yo, si miro por acá, meto algo para acá, aquí lo puedo sacar. Si mando algo por la membrana, puede llegar acá. Recuerden que el retículo plasmático rugoso particularmente, este tiene ribosoma, está produciendo enzimas de membranas, ¿no? Hacia adentro también hay líquidos distintos a los que están afuera. Bueno, cuando empieza a formarse, esto era un retículo, va a ser otro retículo para acá. Ahí va, segundo, otro retículo más. Voy a cambiar de color para contarles que aquí teníamos acá formato solo rojo, ¿ya? Sigo con el dibujo. Por acá hay unos cromosomas, con su nucleólogo, en fin. Los usos mitocondriales, los usos mitóticos por acá, en fin, por acá. Están migrando estas cuestiones. En fin, esa parte ya saben cómo funciona, así que la vamos a borrar. Empiezan a migrar estas cosas, ¿ya? Y se fueron para allá, se fueron para la mitad por un lado, la mitad por otro lado.
Listo. Luego empiezan a producirse, juntarse por acá unas vacuolas. Vacuola 1, que en su interior tienen pectinas. En rigor debería ser así, con pectinas adentro. Y acá hay otra más, en fin. Y luego se unen, se fusionan. Y terminamos con estas estructuras que eran vacuolas, ¿no es cierto? Chiquititas con cosas adentro. En rigor son vesículas. Estamos con estas vesículas y se van uniendo y hacia el interior de la vesícula voy a cambiar de color, se empieza a producir, ¿qué color me quedando? Naranja puede ser. Se empieza a producir celulosa. Oh, sorpresa, empezamos a producir celulosa hacia adentro. Aquí no se ve, no, el color no es malo. Gris, no. Verde oscuro. Se empieza a producir celulosa hacia allá. Un poco de acá y por aquí también. Celulosa. Al final, celulosa es. Al final tenemos, voy a dibujar la membrana de las vacuolas que estamos ahí. La membrana vamos a dejar las azules también. Azul, ya. Membrana. Esta de acá, membrana. Esta era membrana, ¿no? Ahí está de una vesícula, aquí está la otra membrana, acá está la otra membrana, en fin. Al final tenemos, si se juntan estas vesículas, tenemos membrana plasmática, pared primaria, lignina, lámina media, la siguiente pared primaria, membrana. Y esta membrana se mueve puede pasar de un lado hacia otro lado. La membrana del retículo plasmático pasando de un lado para otro lado. Clase que me llamó por teléfono que lo voy a apagar ya. Entonces, tenemos la formación tenemos el plasmodesmo, o sea, esto es la placa de división celular. Tenemos célula 1, célula 2 y los plasmodesmos formados. Y tenemos al final esta conexión célula-célula. Lo simpático de esto es que solo puede haber plasmodesmos entre células hermanas, porque se forman durante la división celular. ¿Se dan cuenta? ¿Javiera? Sí, ok. Me mostró el dedo. Ya. Desde arriba. Sí. Soy malo para el dibujo, pero en rigor uno puede mostrar la dinámica de división celular y los plasmodesmos son consecuencia de una división incompleta, pero en rigor solamente ocurre entre células, estos plasmodesmos quedan entre células hermanas. O sea, 6 plasmodesmos fueron células hermanas. De hecho, una vez tuve que corregirle a un Premio Nacional de Ciencia, que era famosísimo, porque estaba mostrando dos individuos que estaban fusionados, y él decía, mira, aquí tengo plasmodesmos entre estos dos individuos que son distintos, eran unas algas. No podía ser, porque los plasmodesmos solo son entre células hermanas. Bueno, con esto, la siguiente diapositiva, ya son las 1, está a punto de cortarse, dice que esto se corta, ¿no es cierto? Ay, avanza, pues. Ahí. Tienen que leerse el capítulo 1, que es el del libro Cademil, o sea, el libro de Keo Cademil, y echen una mirada también al detalle Seger. Pero mi clase la tengo preparada con el capítulo 1 de Cademil. La próxima semana, léanse el capítulo 2 de Keo y Cademil. Yo voy avanzando de esa forma. Prefiero que ustedes preparen la clase leyendo el capítulo y lleguen a la clase con preguntas. ¿Les parece?